maestros. de la gente, Hacen un trabajo. Con este esfuerzo apoyamos su desarrollo. Por lo tanto, es un ingreso seguro. ¿Quién está detrás de esta campaña de satanización, de esta verdadera cruzada moral en contra del Magisterio Nacional? Realizaron actos de violencia en la Cámara de Diputados, aunque secuestren, se deslindaron, irrumpan. Están siendo evaluados más de 39,000 maestros de educación básica que aspiran a una promoción. Se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías. Lo cierto es que este nuevo modelo beneficia a todos y por eso su implementación no tendrá marcha atrás. Es una obligación constitucional y estamos para cumplirla. Se ha dicho que estamos frente a una reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto. Yo digo, no es una reforma, es una contrarreforma, no es educativa, realmente es una reforma laboral y administrativa, y no es de Peña Nieto, porque quien está detrás de esta reforma son organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una reforma que se procesó popularmente desde los partidos que integran el Pacto por México, que dejó fuera del diálogo y la negociación a los principales responsables de ejecutarla, que van a ser los maestros, y cuyas consecuencias de este proceso de secrecía y de madruguete estamos viviendo hoy con estas protestas que no son más que el punto de inicio de algo que se viene mucho más profundo. Digo que no es una reforma, sino con una contrarreforma, porque cuando hablamos de reforma estamos hablando de una serie de cambios o modificaciones constitucionales progresivas que amplían el marco de los derechos. Aquí, por el contrario, se está dando marcha atrás en conquistas fundamentales en el terreno de la educación pública, se está abriendo el camino a la privatización de la enseñanza y le están quitando derechos a los maestros. Digo que no es educativa, sino laboral y administrativa, porque los problemas centrales de la educación en este país, como el del rezago educativo, más del 40%, más de 7 millones de analfabetas, o el de la desigualdad en la educación, la mayoría de los recursos están canalizados donde hay mejores condiciones para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Esos problemas no se tratan. En cambio, lo que se hace es crear un régimen privativo para los trabajadores de la educación al margen del apartado B. Es decir, poner un parche en el artículo 3º constitucional que tendría que haber estado aparecer realmente en el artículo 123. Y digo que no es de Peña Nieto porque todos y cada uno de los puntos centrales de esta reforma han sido recomendaciones, entre comillas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dirigido por el famoso ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, que se han venido proponiendo, otra vez entre comillas, a lo largo de los años y que hoy aterrizan en esta contrarreforma como un candado que cierra la puerta a las posibilidades de resistencia magisterial. ¿Qué dice esta reforma constitucional? ¿Qué es lo que genera esta reacción en contra? Hay dos elementos fundamentales. El primero es que se habla de que el Estado garantizará la calidad, pero no se define qué se entiende por calidad. Y cuando la reforma hace alguna referencia al mejoramiento de la educación, habla de mediciones. Por lo tanto, inferimos nosotros, puesto que no se refiere a ninguna cosa más, que entiende la calidad como el éxito, el logro, el desempeño en los exámenes. Es decir, es una reforma constitucional para promover la medición, y muchas veces medición estandarizada, de los estudiantes, de los maestros, de las escuelas, pero que no ofrece ninguna perspectiva en términos de qué es una buena educación. A pesar de que el artículo 3º tiene una serie de párrafos muy importantes donde describe cuál es la educación de los habitantes, que deben tener los habitantes de este país. Habla de una educación científica, laica, una educación no fincada en fanatismos, solidaria para la convivencia,
afincada en la solidaridad. En fin, hay toda una serie de atributos que le confiere a lo que debe ser una buena educación. Pero esta reforma no se refiere a estos atributos, se refiere única y exclusivamente al examen, a hacer exámenes. En ese sentido es muy pobre. Es una reforma constitucional que no tiene las miras, los alcances de lo que ha sido la tradición de la educación en México, que es una historia muy importante de desarrollo de una concepción de la educación en un país latinoamericano. Segundo problema es que, como se señalaba, es una reforma que insiste en que cambiando el régimen laboral de los maestros, la educación va a mejorar. Y eso es también falso, porque se establece esta idea, ya hablábamos de la estrategia de evaluación-sanción como, digamos así, el eje conductor de lo que debe ser la reforma. Y no puede funcionar una reforma así, porque lo que mejora la educación fundamentalmente es el compromiso de los docentes cuando participan en procesos de autonomía, de autogestión, y que definen cuáles son los problemas que tienen y aportan soluciones. En ese momento se construyen estos consensos al interior de las escuelas con los estudiantes, con los padres de familia, con las comunidades, que permitan que la escuela sea de nuevo un foco importante, central del conocimiento en la comunidad. Entonces, la crítica de los maestros va en el sentido de que esto va a perjudicar de fondo la educación pública, porque la reduce a 3 habilidades fundamentales, que son leer, escribir y hacer operaciones matemáticas. Imagino que pues han tenido muchos maestros, ¿no? ¿Cuál consideran que es el papel del maestro? Enseñarnos. ¿Enseñarles? Enseñar la materia que va a impartir, ¿no? ¿Y qué opinan con que se tenga que evaluar a los maestros? Está bien. ¿Por qué? Para que tengan nuevas estrategias, técnicas de aprendizaje. Entonces, ¿les parece una medida adecuada? Sí. ¿Creen que tiene algún beneficio para los alumnos? Sí. ¿En qué sentido? Pues es que genera más conocimiento y más tendencias nuevas a la tecnología, podría ser. Probablemente algunos de sus maestros ya han sido evaluados. ¿Han notado algún cambio? Sí. Aquellos maestros que salgan bien en su evaluación recibirán un incentivo. ¿Qué opinan? ¿Creen que los maestros reciben el suficiente reconocimiento actualmente? También establece que en función de su evaluación van a hacer su promoción. Si salen bien en la evaluación pueden ser ascendidos a directivos o así. ¿Consideran que eso es adecuado? ¿Que se determine a partir de lo que saquen en la evaluación docente? Pues porque depende de la capacitación vas elevando el puesto. Y si puedes tener mejor puesto ya que te desempeñas más, pues te ayuda mucho, ¿no? Si bien es una, bueno, me comentan que creen que es una medida adecuada, ¿consideran que debería ser la única medida o que basta con eso para mejorar la calidad en la educación? Pues yo pienso que depende del maestro, que tenga nuevas técnicas, que tenga más técnicas de aprendizaje, práctica. ¿Cómo consideran que es la calidad de la educación que reciben? Hay algunos maestros que sí son malos, y algunos que sí son buenos, la verdad, pésimos. Pero hay otros que sí, la verdad, pues ahora que se han innovado creando nuevas técnicas de aprendizaje, está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías decir cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Saúl de Santiago Aguilar. ¿Cuántos años tienes? 23. Bueno, como te había comentado hace unos minutos, nos gustaría que participaras acerca o dándonos tu opinión sobre la reforma educativa. Para comenzar, ¿nos podrías decir qué es educación? Educación es un medio que te permite tener un mejor estilo de vida. Te permite socializar de una manera adecuada con las personas y de una manera muy buena, o sea, de poder socializar. ¿Crees que esto es relevante para todas las personas o para ti qué importancia tiene? Bueno, la educación es muy importante porque habemos personas que tratamos con personas que no tienen la gran educación
el único lenguaje que termina puede ser en pleitos o alegatas o un mal momento. Bueno, recientemente hemos escuchado en diferentes medios de comunicación acerca de la reforma educativa. No sé si tú has escuchado algo acerca de este aspecto. Sí he escuchado mucho, incluso en mi escuela en la que estuve estudiando, que por cierto ya terminé. Afecta, de un lado afecta y por otro lado beneficia. ¿En qué forma? Beneficia quitando a algunos profesores que no tienen la capacidad de transmitir la educación. Por ejemplo, hay profesores en los que llegaron a tener ese trabajo porque sus familiares o amigos les cedieron la plaza, o sea, no se la ganaron como tal, no hicieron un examen por el cual digan estoy capacitado para transmitir una educación. Afecta, pero ya políticamente a algunas escuelas. ¿Por qué medio te enteraste de esto que nos estás contando? Bueno, en mi escuela pues la cerramos, yo soy del Politécnico y empezó a afectar a las vocacionales en que querían desapartarlas de las escuelas superiores. O sea, no que llegues a la superior porque nada más eres del Politécnico, llegas a la superior, no. Simplemente las quisieron desligar al plan de estudios donde les quitan materias importantes y les pasa, o sea, es una manera de manipular al estudiante que no sea capaz, que no tenga competencia con otras escuelas de paga, por ejemplo. Y esto que nos cuentas, ¿cómo está entonces relacionado con la evaluación hacia los profesores específicamente? Pues bueno, por ejemplo, hay profesores de entrada, en mi escuela quisieron renovar el plan de estudios, pero no se apoyaron de mucha gente. O sea, al momento de renovar el plan de estudios lo hizo una psicóloga, sin ofender, no estoy en contra, pero no se apoyó de cierta manera para ir digámoslo, estableciendo. O sea, un plan de estudios debe ser un trabajo en equipo, donde llevan muchas ideas y muchos pensamientos. Entonces, desde tu opinión o desde la información que se ha impartido en tu universidad, ¿cómo consideras que realmente la evaluación va a afectar o está afectando a los profesores en general en México? En general afecta. Por ejemplo, yo tengo una prima que es maestra. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, mi prima es maestra y ella me dice que no puede reprobar al alumno, es maestra de secundaria, no puede reprobar al alumno porque los hace sentir tontos, pero eso da hincapié a que no hagan un esfuerzo por el cual busquen un 8, un 9 que les sepa. O sea, ellos saben que tienen el derecho de no reprobar y ahí viene su mala educación, sus malos hábitos de enfrentar al profesor. Entonces, como nos han hecho creer diferentes medios de comunicación, la evaluación hacia los maestros, que es la etiqueta que se ha utilizado, no solamente afecta a los profesores directamente, sino que podrías decir que es una especie de escudo hacia el alumno, ¿o cómo lo tratarías tú? No afecta a los maestros. Inclusive mi prima hizo la evaluación y dice, si no estás preparada, si en el examen sale que no estás realmente capaz de ser maestra, ellos te brindan una capacitación. O sea, no te corren como tal, simplemente te van a dar una capacitación de obtener el puesto, ¿no? De ganártelo. ¿Consideras que este aspecto tuvo repercusiones o consecuencias en tu educación o hubo algún cambio en el ámbito educativo? ¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, si tus profesores trataron de cambiar o utilizaron diferentes
modos de enseñanza a partir de esta reforma. Sí, hubo maestros que sí buscaron nuevas alternativas de transmitir la educación, porque también, aparte de la educación, es el conocimiento. Entonces, empezaron a salir de lo rutinario y buscaron nuevas maneras. ¿Nos podrías contar un ejemplo cuando estabas en la universidad, que fue recientemente, me cuentas? Sí, claro. Lo que muy particular usan los profesores es busca el tema, lo vas a exponer junto con tus compañeros y ya los que tengan dudas las resolvemos, ¿no? Ahora la dinámica fue diferente. Por ejemplo, para la nueva manera que muchos profesores buscaron fue llevarnos a la práctica. Por medio de la práctica hacer ya se empezó a volver más, se empezó a salir más veces a las prácticas, a ver los problemas que cuando uno no diseña o construye bueno, yo soy ingeniero civil, cuando tú no haces un buen estudio, la manera en que afecta a la sociedad. Entonces te llevan a campo para que veas los errores que no debes de cometer y las maneras en que debes de corregirlos y pues hacer un poco de reflexión también. Por último, y para concluir, ¿nos podrías decir tú principalmente en la educación en general en nuestro país, cuáles son los problemas que identificas o consideras que son de mayor importancia a tratar? Bueno, en primera, siento que los alumnos desde primaria y secundaria tienen un mal ejemplo de los padres. La educación no solamente viene de los maestros, sino también de los padres. Y yo creo en su mayor caso es de los padres. Porque si tú como padre educas bien a un hijo, llega a clase, no va a tener la costumbre de enfrentar al profesor, sino al contrario, de empezar a experimentar, a buscar nuevas cosas que tú no conocías. Entonces, de entrada es por la educación que dan los padres a los hijos. En segunda, los maestros que en verdad no saben que no han ganado ese puesto deben de aceptar la evaluación y aprovechar el curso que te proporciona como el gobierno como tal para poder mantenerte en tu plaza. Si pudieras cambiar algo en el proceso educativo, ¿qué sería? Pues no sé, diría que los exámenes. ¿Por qué? ¿No te gusta que te evalúen a ti, pero está bien que evalúen a tus maestros? No, o sea, cambiaría la forma en la que se aplican, no que los dejaría, la forma en la que se aplican o lo que se enseña en sus clases. ¿Crees que un método más flexible ayude a mejorar tu proceso educativo? Sí, más con los alumnos que tienen problemas para comprender lo que se les enseña. ¿Por qué? Pues porque así pueden desarrollarse mejor si es un método más flexible para todo. Bueno, sale. Muchas gracias, amigos. Hola. ¿Para ti qué es la educación? Pues es la cultura de cada persona. ¿Has escuchado hablar sobre la evaluación docente? Bueno, pues la evaluación docente es una parte de la reforma educativa, en la cual se estipula que los maestros, directores y supervisores deben ser evaluados al menos una vez cada 4 años. Y bueno, para determinar sus capacidades o si carecen de ellas, capacitarlos o reubicarlos. ¿Qué opinas al respecto? Está muy bien porque así hacen muchas cosas más y preparan clases mejor. ¿Crees que esta sea una medida que tenga beneficios para los alumnos? ¿Crees que baste con esta medida o propondrías alguna otra? ¿Con esta medida? ¿Con esa crees que sea suficiente? Ok.
Probablemente algunos estudias, bueno, supongo que cursas secundario, ya cursaste secundario o educación básica. Probablemente algunos de los maestros ya han sido evaluados. ¿Has notado algún cambio en la manera de enseñanza de tus maestros? ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues los he notado más atentos, más dinámicos. Antes no, casi era puro resumen, ahorita ya más clase. ¿Crees que eso mejora tu proceso educativo? ¿Cómo consideras que es la calidad de la educación que recibes? Bueno, en una escala de 1 al 10. 7. ¿7? Okay. Si hubiera algo que pudieras cambiar, ¿qué sería? Que los maestros sean... que no dicten. ¿Que no dicten? ¿No te gusta ser dictado? No, porque dictan muy rápido. Okay. Que vayan más lentos. Muy bien. Sería todo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías decir cuál es tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Eduardo de Santiago Aguilar y tengo 18 años. Primero agradecemos tu participación en este video y pues para comenzar nos gustaría saber qué es para ti la educación. La educación para mí es los valores y los principios que mi mamá me enseñó de chico. ¿Consideras que estos aspectos que mencionas son importantes o no? Es muy importante porque es la forma en que nos podemos relacionar mejor con la sociedad y con uno mismo. Recientemente en los medios de comunicación y en diferentes instituciones se ha hablado acerca de la nueva reforma educativa. ¿Conoces algo sobre ella? No, la verdad no. ¿No has escuchado absolutamente nada o acerca de la evaluación hacia los profesores? Sí, en eso, sí, poco. ¿Nos podrías decir qué es lo que conoces acerca de ello, por favor? Bueno, lo que yo escuché fue de que querían evaluar a los maestros para saber su tipo de enseñanza que le dan a los alumnos. ¿Y por qué medio te enteraste de esto? Las noticias. Las noticias. La televisión. ¿Consideras que este aspecto va a tener repercusiones a largo plazo o ya en estos momentos dentro de la educación? Pues sí. ¿De qué manera? En que... ¿De qué manera? Profesores. Pues sí, se supone que debería de haber un mejoramiento, ¿no?, de educación. Por eso es el sistema de evaluación para los maestros. ¿Nos podrías contar o mencionar en qué escuela vas o qué grado de estudios tienes? Voy en 6º semestre de la prepa. ¿Y has notado algunos cambios en la manera de enseñanza de tus profesores o en general en el ámbito educacional a partir de estas evaluaciones? Sí, he visto un cambio en que nos quieren impartir más sobre aula virtual, sobre online, en la computadora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, ¿he escuchado de la evaluación docente? Sí, por supuesto. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, pues que se va a evaluar a los maestros para ver si tienen los conocimientos necesarios para poder enseñar. ¿Y qué opina sobre eso? Yo creo que es bueno siempre y cuando haya un seguimiento. Si hay maestros que no tienen los conocimientos necesarios, pues estar en capacitación constante. ¿Cree que es una medida adecuada entonces? Sí, por supuesto. Entre mejor educados sean los niños, mejor preparados, pues van a tener un mejor futuro. ¿Considera usted que es partícipe del proceso educativo de su hijo? Bueno, pues los padres tendríamos que estar acompañando a los niños y a los maestros inclusive, a dar un seguimiento a los nuevos programas de estudios y saber si están funcionando bien. ¿Y cómo considera que es la calidad de la educación que recibe su hijo? Pues hasta ahorita creo que ha sido bien. Parece que sí los tienen presionados y sí los están al pendiente los maestros de ellos. Si pudiera cambiar algo, ¿qué sería?
Pues bueno, con eso estamos, ¿no? Para eso la evaluación, para que haya cambios. Yo, si te digo que hay un cambio ahorita inmediato, pues claro que no, es un proceso que va a ir sucediendo. ¿Usted cree que es adecuado que la evaluación sea de carácter obligatorio? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica ser maestro. Tiene el futuro de muchos niños en sus manos. ¿Usted cree que esta sea la medida adecuada o la única medida que debe tomarse para mejorar el proceso educativo? ¿Cree que baste con la evaluación? No, yo pienso que es un principio y en el futuro tendrá que verse nuevas formas de educar mejor, de enseñar mejor. Es un buen principio, yo pienso. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Y se usa el término calidad, ¿no? El término calidad, claro, el término totalmente empresarial, económico, pues no, en nuestras reformas no está muy claro qué es calidad, ¿no? De que se trata solamente de los productos que se ponen a la venta, se reconoce que bueno, este es un producto de calidad. Trabajamos en la sierra, en la cañada, que es una sierra, a nosotros nos toca trabajar en la cañada, ¿no? En condiciones físicas de nuestras escuelas se están derrumbando, no hay mobiliarios. Que de nuestra zona escolar, una de las comunidades recién acaba de llegar la energía eléctrica, ¿no? Lo prevaleciente ahí es la lengua mazateca, ¿no? Nosotros trabajamos con niños hablantes de alguna de las lenguas las lenguas de los pueblos originarios. En este caso nosotros atendemos a niños que su primera lengua es la lengua mazateca. Entonces la segunda lengua tendría que ser el castellano, que es la lengua nacional de los mexicanos. Entonces son cuestiones que la reforma no contempla. En una reforma educativa sería una modificación del enfoque educativo y en este caso es una reforma nada más laboral y administrativa, como ya se ha demostrado. Entendemos que esta reforma, la Ley General de Educación, no es más que una reforma administrativa y que se expresa en la pérdida de los derechos colectivos de los trabajadores. Hemos platicado acerca del modelo, por ejemplo, de escuelas charter en Estados Unidos y que creemos que a lo mejor en un futuro... Pues también ha estado muy latente ese de que no queremos que se nos evalúe. No, eso es totalmente falso. Repetidamente se ha dicho en los medios masivos al servicio del Estado que nosotros nos negamos a ser evaluados y a elevar la calidad de la educación, pero nosotros lo hemos desmentido categóricamente, sino ahí está el plan para la transformación de Oaxaca para que se pueda revisar. Estamos proponiendo un sistema de evaluación que evalúe al alumno, que evalúe al maestro, al padre de familia, a las autoridades educativas, a la infraestructura y a la misma comunidad, porque todos estos agentes juegan o desempeñan un papel dentro. A cada instante estamos evaluando a nuestros niños, en la práctica, lo que estamos viendo. Si a nosotros evaluamos los niños se evalúan, los padres de familia nos evalúan, interescuela nos evaluamos. Por supuesto que esto también está enriqueciéndose dentro del proyecto, ¿no? En Oaxaca tenemos una propuesta educativa alterna que se llama Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. El PTEO, que es como lo llamamos, sobre un programa o un plan emergente o alterno, en donde se habla de 3 programas y 2 sistemas, que es como nosotros pensamos que podríamos modificar este asunto o es lo que contempla nuestra propuesta. Dentro de este tenemos un sistema de evaluación educativa. Aquí el asunto que planteamos en el PTEO es que la evaluación tiene que ser integral y tiene que ser formativa.
Oye, ¿para ti qué es la educación? No sé, vivir chido. ¿Vivir chido? Ya, córtalo, no, es que no se me... Dale, pues. ¿Para ti qué es la educación? Güey, aguanta, estoy un puto blanco, no mames. Aguanta, güey. ¿Consideras que estos aspectos que mencionas son importantes o fundamentales en la vida de una persona? Claro, muy importante. ¿Por qué? Tú te reíste primero, yo no me reí. ¿Se puede editar? Sí. Aula virtual. Trabajos en... Sí, sí, con cuidado. ¿Le pusiste pausa? Me estaba grabando. Repetimos la pregunta, ¿no? No importa, repetimos esa pregunta. ¿Y consideras que hay algunos cambios No, aparte? pero ¿Por qué? que mis ojos estaban sin... Desde tu punto de vista como estudiante, ¿nos podrías mencionar si tú identificas algunos problemas en el sistema educativo de nuestro país?